Ascensión del Señor. Final del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. San Lucas comienza su relato, que conocemos como Hechos de los Apóstoles, donde había dejado su Evangelio. Termina uno, comienza otro. Hechos es la primera lectura de hoy y dice textualmente: En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo. Pues bien, Teófilo quizás no se trate de una persona real, sino de un artilugio literario, ya que Teófilo significa el que ama a Dios. Por tanto, muy bien podría ser una persona ficticia, como para hacer coloquial su narración, como que le está contando a alguien. Pues sí, él, Lucas, primero escribió todo lo que el Señor hizo y enseñó, y finaliza su evangelio en el momento en que Jesús asciende al cielo, que es justamente la lectura, el evangelio que acaba de ser proclamado. Bueno, a partir de ese momento es cuando comienza Hechos de los Apóstoles, que es el relato de la iglesia naciente, cuyo, si lo miramos bien, verdadero protagonista es el Espíritu Santo. Y así comienza en esta primera lectura diciéndolo San Lucas, ¿no? Dice: una vez que comían juntos, Jesús les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad, les dijo, que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, ya casi a punto de partir, anuncia a sus discípulos que en breve ellos serán bautizados con el Espíritu Santo. Y les agrega: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. O sea, que por la fuerza que recibirán del Espíritu, ellos van a ser testigos de Jesús y de Jesús resucitado, entre los judíos primero, y sus testimonios irán más allá de sus confines y alcanzarán con el tiempo a toda la tierra. Y si algo parte desde ese momento, el Evangelio que se acaba de proclamar, Jesús dice que va a enviar el Espíritu Santo. Y dice, fijémonos, dice la promesa de su Padre, dice, repitiendo lo que dirán Hechos, el Espíritu Santo es el prometido por el Padre, exigiéndoles quedarse en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu, o sea, la fuerza que vendrá de lo alto. Y concluye San Lucas su Evangelio con Jesús bendiciendo a los suyos, y mientras los bendice, ascendiendo y así regresando de donde había venido. Es decir, el Señor regresa al Padre, de quien había venido con su obra ya cumplida, ya parte, ya cumplió, ya hizo todo. La obra de la misericordia de Dios entre los hombres y para los hombres. Eso estaba cumplido. Había venido el eterno Verbo, Hijo de Dios Padre, para asumir nuestra humanidad.
en María Santísima, claro. Y ahora regresaba como el Mesías resucitado. Los discípulos, atónitos, viéndolo partir, se quedan mirando al cielo. Y son quitados bruscamente de ese estado de estupor por los ángeles. Dice, bueno, hombres, se dan cuenta nos damos cuenta que eran ángeles, ¿no? ¿Qué les dicen? Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando el cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Ellos, pese a la partida de su Señor, de su Maestro, se fueron a Jerusalén llenos de alegría. Comenzaba su tiempo. El Señor todo lo había hecho. Y a partir de aquel momento será el tiempo de sus discípulos, de aquellos hombres y de nosotros ahora. La obra de salvación había culminado, pero al mismo tiempo empezaba, y ha de seguir hasta la vuelta de Jesús en las nubes con toda su gloria. Nuestro tiempo, este tiempo que vivimos, es el de la corredención. Es el de nuestra cooperación en la obra de salvación. De la salvación de Cristo, claro. Es el de la Iglesia santificando y ofreciendo todos los medios de salvación al mundo. Enseñando la verdadera doctrina. Exhortando y llamando a la fe y a la vida de esperanza, al amor y al ejercicio de las demás virtudes, según el Señor nos enseñó. Es el momento, o debería ser el momento del proselitismo, de hacer prosélitos, de incorporar nuevos hijos de Dios. Es el tiempo de corredención. Por eso, especialmente, el tiempo de María. Sobre todo ella, por encima de todos ella. Es ella la que completa la obra de su Hijo. El único, nosotros también, pero ella sobre todo. El único Salvador. Y nos reúne para que intensifiquemos nuestra conversión. Y así podamos ayudarla al rescate de quienes están lejos de Dios. El tiempo es apremiante. No es posible perderlo en banalidades ni en distracciones. Porque si por un lado hay mucha confusión, por el otro hay mucha dispersión. Y ella en parte debido a la curiosidad, a veces morbosa. Esa curiosidad de qué va a pasar y cómo va a pasar. Sin quererlo, porque me imagino que sin quererlo, quienes están envueltos en las marañas de informaciones, aunque parezcan buenas, le están haciendo el juego al enemigo. Y en todo nivel, personas muy buenas que ven la verdad y que por ahí se enganchan y pasan a otros personajes que asustan. Y si la situación ya sabemos cuál es. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que Satanás y sus secuaces quieren asustarnos, preocuparnos, crear inquietudes, angustias y hacernos olvidar que Dios es el único omnipotente. Y entonces se presta toda esa confusión que se empieza a generar, aunque sea, repito, con buenas intenciones, contribuyen a darle más poder al enemigo. Por más que pongamos cláusulas que no nos hacemos partícipes de las opiniones que se viertan, ¿no? Pero les estamos dando publicidad. Hay hombres que juegan a ser Dios, por otra parte, ¿no? Y los vemos. Y tienen rostros y nombres. Pero pobres ellos, lo que les espera. Claro, me dirán, cierto que mientras tanto hacen mucho daño. Pero también es cierto que si no oramos, si no vivimos en estado de gracia, si no nos concentramos en la vida en Dios y nos dispersamos, les estamos otorgando poder. Por el simple hecho que dejamos de combatir. En la guerra, quien no combate permite que el enemigo avance. Sigamos a Cristo, no nos separemos de Él, siguiendo la guía de María. Oremos, no dejemos de orar.
Vivamos bajo la luz del Espíritu para no dejarnos engañar, ni escuchar falsas voces que quieren imitar la de nuestra madre. ¡Cuánta falsa aparición! No voy a cansar de repetirlo. Si estamos atentos, descubriremos pronto lo tosco y torpe del engaño, porque nuestra madre es inimitable. Quien se fue ha de volver. Nosotros vivimos en este tiempo que media entre la partida del Hijo de Dios y su regreso en gloria. Se fue aquel que no había venido a juzgar, sino a salvar lo que estaba perdido, y ha de volver, sí, como juez, para juzgar a vivos y muertos. A partir del momento en que los apóstoles y los demás discípulos reciban el Espíritu Santo, 10 días luego de la ascensión, irán, como les había mandado el Señor, a todos los confines de la tierra, comenzando por Jerusalén, llamando a la conversión a Jesucristo para que los pecados sean perdonados. Porque ayer, hoy y siempre, uno solo es el Salvador. Por uno solo los pecados nos son perdonados. Por uno solo, por el Altísimo Jesucristo. Por Él somos reconciliados con Dios y nos viene la paz. Jesús partió para regresar, más aún, para enviándonos el Espíritu Santo, poder quedarse en un modo oculto con todos nosotros hasta el final del mundo. Y nosotros, como aquellos discípulos, cuando por nuestra fe descubrimos su presencia escondida, recibimos su bendición y nos postramos ante Él. Esa, la de postrarse en adoración, y no otra, es la actitud reverencial de quien tiene la certeza que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Y esa certeza le viene por su fe. Los que no lo hacen es porque no tienen fe. Tan simple como eso. Quien no se postra, quien no adora la Eucaristía es porque no tiene fe. Jesucristo ascendió al cielo para abrirnos las puertas del cielo. Ascendió para darnos acceso al paraíso, vedado al hombre desde su caída, y para prepararnos una morada. Jesús se va bendiciendo para enviar otra bendición, la de su enviado y del Padre, el Espíritu Santo. Parte un paráclito para que venga el otro paráclito, el otro defensor. Se va para quedarse porque no nos abandona, se lo impide su amor. Por su amor se nos entregó a nosotros antes aún de entregarse al Padre en la cruz. Se entregó en la primera misa que celebró y nos mandó al Espíritu, cuyo nombre propio es don, para que por este don pudiera venir otros dones, haber sacerdotes y Eucaristía, otros Cristos que lo hicieran presente y su misma presencia sacramental, única, verdadera, total. De todas las formas que está con nosotros, en la asamblea, en la palabra, en los sacramentos, hay una que es única, porque en esas está, pero en la Eucaristía es Jesucristo. Jesucristo mismo en toda su humanidad gloriosa y en su divinidad de Hijo de Dios. Antes de partir había dejado a sus discípulos el memorial de su pasión en la última cena, y para ello los había consagrado sacerdotes. A partir de la venida del Espíritu Santo, el legado es más que un hacer memoria, es su misma presencia y la de su sacrificio. Esto es mi cuerpo, entregado en sacrificio por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre, derramada. En cada celebración de la Eucaristía Jesucristo se hace presente y presente su sacrificio redentor. Y lo repetiré una y otra vez. Y por ello cada misa es acto de adoración a su divina presencia y por ella de comunión con Dios. En la segunda lectura, la carta de San Pablo a los Efesios, dice el apóstol: que Dios ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos.
Esa grandeza del poder de Dios para nosotros se manifiesta en la pequeñez de una hostia. Ahí está concentrado el amor de Dios. Ahí está el mismo Dios que nos espera para abrazarnos en su amor. Y esto lo vamos descubriendo poco a poco, en cada momento de adoración. Muchos no creen en ese poder infinito oculto tras la apariencia de un pan. Muchos no conocen el don de Dios. Muchos, y entre ellos muchos bautizados, viven como si Jesús hubiese partido para no volver. Bueno, algunos aún que aparentan estar en la iglesia ni creen que resucitó. Y entonces, Él allá, lejos, y yo aquí en la tierra. Es decir, se vive como si Dios no existiese. Se actúa como si Jesucristo estuviese totalmente ausente. Se lo ignora. No se cree en nada, mucho menos en su permanecer con nosotros en la Eucaristía. Para vencer la incredulidad manifiesta de tantos, incluso dentro de la iglesia, para tiempos oscuros y confusos como estos, el Señor nos regala la gracia sobreabundante de la adoración perpetua. Y todo parte de la Eucaristía, que Jesucristo instituyó para que los apóstoles pudiesen seguir rindiéndole culto, aún después de su ascensión al cielo. Desde la Eucaristía nos llama para que nos acerquemos y al acercarnos a adorarlo. La oración perpetua es el continuo llamado del Señor, en el Santísimo siempre expuesto, y la permanente respuesta de sus fieles para estar con Él en adoración. Y si por una parte el amor de Dios es el que nos llama y atrae, por la otra es por su gracia y por nuestra fe y también por nuestro amor el que vayamos a su encuentro. Sí, queridos amigos, debía concluir con la Eucaristía, con la adoración perpetua, porque si al partir quedó oculto en la nube, permaneciendo con nosotros sigue oculto, pero presente, para aquellos que lo aman y lo adoran. Y nada han estos de temer, cuando también sobre las nubes regrese como juez, quien para ellos es su amigo. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.